Mira el aceite de aguacate que tienes en tu cocina. La etiqueta verde, las palabras virgen extra o prensado en frío. El precio que justificaste porque te dijeron que era mejor que el aceite de oliva para cocinar a alta temperatura, mejor para el corazón, más limpio, más puro, más natural. Esto es lo que encontraron los investigadores de la Universidad de California en Davis cuando analizaron aceites de aguacate comprados directamente en supermercados y tiendas de alimentación. El 82% eran rancios antes de su fecha de caducidad. Estaban adulterados con aceites más baratos, o ambas cosas a la vez. No es un estudio marginal. No es una teoría de la conspiración alimentaria. Es la Universidad de California Davis, uno de los grupos de investigación en ciencia de los alimentos más respetados del mundo. Y cuando repitieron el análisis en 2023 centrándose en marcas blancas de grandes supermercados, el número seguía en casi el 70%. En 3 casos, botellas etiquetadas como aceite de aguacate puro contenían casi el 100% de aceite de soja. No un porcentaje residual, no contaminación cruzada, casi exclusivamente aceite de soja, en una botella que decía aceite de aguacate en la etiqueta. Has estado pagando el precio del aceite premium por aceite de soja, y nadie te lo había dicho. Bienvenido a Desmontando la Despensa. Hoy vamos a desmontar uno de los fraudes alimentarios de mayor crecimiento de la última década: el aceite de aguacate falso. Veremos por qué ocurre, cómo funciona, qué hay realmente en los botes que están en los lineales ahora mismo, y al final, ¿qué 3 señales concretas te permiten distinguir el real del falso antes de pagarlo? En los próximos 40 minutos vas a entender 3 cosas sobre el aceite de aguacate que la industria preferiría que no supieras. La primera, ¿cómo funciona el fraude de adulteración en aceites premium? ¿Por qué el aceite de aguacate se ha convertido en uno de los productos más falsificados del mercado en menos de 10 años? ¿Y qué aceites baratos se están usando para rellenar los botes que llevan tu dinero? La segunda, ¿qué es la rancidez en un aceite? ¿Por qué el aceite de aguacate es especialmente vulnerable a ella? ¿Y por qué la fecha de caducidad impresa en la botella no te dice lo que crees que te dice? La tercera, ¿por qué este fraude es estructuralmente posible a esta escala? ¿Qué falló en la regulación que debería haberlo evitado? ¿Y qué cambió en noviembre de 2024 que podría empezar a arreglarlo? Y al final, algo práctico. Las señales que puedes usar mañana mismo en el supermercado para evaluar si el aceite de aguacate que tienes enfrente es lo que dice ser. Para entender la escala del problema, hay que entender primero lo que pasó con el aceite de aguacate en los últimos 10 años. En 2015, el aceite de aguacate era un producto de nicho que encontrabas en tiendas especializadas o herboristerías. En 2019 empezó a aparecer en los lineales principales. Entre 2019 y 2023, las reclamaciones en el etiquetado de productos alimentarios de elaborado con aceite de aguacate crecieron un 825%. No el 82% del dato de adulteración que ya vimos. El 825% en 4 años. Ese crecimiento fue impulsado por 2 narrativas simultáneas. La primera, el aceite de aguacate tiene un punto de humo alto, lo que lo hace especialmente adecuado para cocinar a alta temperatura sin degradarse. La segunda, es rico en ácidos grasos monoinsaturados, el mismo tipo de grasa que tiene el aceite de oliva virgen extra, asociado con beneficios cardiovasculares. Las 2 afirmaciones son verdad para el aceite de aguacate auténtico. El problema es que la mayor parte del aceite de aguacate que se vende
no es aceite de aguacate auténtico. La matemática que lo explica es simple. El aceite de soja al por mayor cuesta menos de $2 por litro en los mercados internacionales. El aceite de aguacate al por mayor cuesta entre 8 y $12 por litro, a veces más. Al consumidor final, un bote estándar de aceite de aguacate llega a costar entre 12 y 25 euros dependiendo del formato y la calidad declarada. Si produces un bote que en la etiqueta dice aceite de aguacate pero por dentro lleva aceite de soja, tu coste de materia prima cae entre un 80 y un 90%. El consumidor paga el precio del aceite de aguacate. Tú te quedas con la diferencia. Y si nadie te hace un análisis en laboratorio, nadie lo detecta. Aquí es donde entra la investigadora Selina Wang, de la Universidad de California, Davis. Wang lleva más de una década estudiando fraudes en aceites de alta gama. Hace 10 años hizo exactamente el mismo análisis con el aceite de oliva en Estados Unidos y encontró que la gran mayoría del aceite de oliva virgen extra vendido en el país no cumplía los estándares de esa categoría. Esa investigación desencadenó una cascada de respuestas regulatorias. California estableció uno de los estándares más estrictos del mundo para el aceite de oliva. El sector mejoró. Ahora Wang está viendo el mismo patrón con el aceite de aguacate. Sus palabras exactas: es un producto de alto valor con alta demanda de los consumidores, similar a lo que vi con el aceite de oliva hace 10 años. Mismo producto de nicho que se masifica, mismo premium de precio, misma ausencia de estándares regulatorios, mismo fraude. El patrón es tan claro que Wang lleva años alertando de él antes de que los reguladores hayan reaccionado. ¿Qué es exactamente lo que encuentran los laboratorios cuando analizan aceite de aguacate adulterado? Los 3 adulterantes más comunes identificados por los estudios de UC Davis son el aceite de girasol alto oleico, el aceite de cártamo alto oleico y el aceite de soja. Los 3 son significativamente más baratos que el aceite de aguacate. Los 3 son incoloros o casi incoloros una vez refinados. Y los 3 tienen, en las proporciones correctas, un perfil de ácidos grasos suficientemente similar al del aceite de aguacate, como para que los análisis básicos no los detecten. Ese detalle es clave. El fraude en aceite de aguacate no se detecta con un análisis simple de composición en ácidos grasos, que es lo que hacen los controles más básicos. Para detectarlo necesitas analizar los esteroles específicos del aceite, compuestos como el delta-7-estigmastenol y el delta-7-avenasterol, y los triglicéridos. Eso requiere cromatografía de alta resolución, equipos de miles de euros y personal especializado. Es lo que hace un laboratorio universitario o de referencia. No es lo que hace un control de recepción estándar de un distribuidor o un supermercado. El primer estudio de UC Davis, publicado en 2020, analizó 22 muestras de aceite de aguacate de marcas comerciales disponibles en tiendas y online. El 82% eran de calidad deficiente, estaban mal etiquetadas o habían sido adulteradas con otros aceites. En 3 casos específicos, el contenido del bote era prácticamente 100% aceite de soja. El segundo estudio, publicado en 2023, se centró específicamente en las marcas blancas. Los aceites de aguacate con etiqueta propia de grandes cadenas de distribución, los productos que el consumidor tiende a confiar precisamente porque los vende el supermercado de referencia. De las 36 muestras de marcas blancas analizadas, solo el 31% eran puras. Solo el 36% cumplían la calidad que declaraba su etiqueta.
En otras palabras, si cogías un aceite de aguacate de marca blanca de cualquier gran cadena de distribución norteamericana, había aproximadamente una probabilidad de 2 sobre 3 de que no fuera lo que decía ser. Y hay un dato adicional que cambió cómo el equipo interpretó los resultados entre el primer y el segundo estudio. En el segundo, los aceites de precio bajo tenían mayor probabilidad de adulteración. Eso era esperable. Pero los aceites de precio alto no garantizaban pureza. Los investigadores lo dicen explícitamente. El coste elevado no es garantía de calidad ni de pureza. En ambos extremos del rango de precios había productos adulterados. Ahora, encima del fraude de adulteración, hay una segunda capa de problema: la rancidez. El aceite de aguacate virgen tiene una vida útil relativamente corta comparada con los aceites refinados. Cuando se almacena mal, temperatura demasiado alta, exposición a luz, demasiado tiempo en un almacén de distribución antes de llegar al lineal, los ácidos grasos se oxidan, el aceite se enrancia, pierde sus propiedades nutricionales, y el olor que percibes cuando abres el bote, ese olor ligeramente rancio, a cera vieja o a pintura seca, no es el aceite de aguacate siendo diferente. Es oxidación. Es el aceite diciéndote que ya no funciona como debería. El estudio de UC Davis encontró botellas que ya estaban rancias cuando las compraron del lineal, dentro todavía de su fecha de consumo preferente. Eso no significa que la fecha sea fraudulenta en sí misma. Significa que la fecha se calcula desde la producción, sin tener en cuenta las condiciones reales de almacenamiento durante la distribución. Si el aceite estuvo 6 meses en un almacén, a temperatura no controlada antes de llegar a la tienda, la fecha de caducidad no refleja la vida útil real que le queda. Adulteración encima de rancidez, encima de etiquetado inexacto. 3 problemas simultáneos en el mismo bote, ninguno de los cuales puedes detectar a simple vista. La pregunta que vale la pena hacerse es: ¿cómo es posible que esto ocurra a esta escala sin que haya consecuencias? La respuesta tiene un nombre técnico: ausencia de estándar de identidad. Un estándar de identidad es la definición legal de lo que un producto debe contener para poder etiquetarse de una manera determinada. El aceite de oliva tiene uno. La mantequilla tiene uno. El queso parmesano tiene uno. Y vimos en episodios anteriores lo que ocurre cuando ese estándar no se respeta. El aceite de aguacate hasta hace muy poco no tenía ninguno en Estados Unidos ni en la mayor parte del mundo. Sin ese estándar, la FDA americana no tiene una referencia legal clara contra la que medir si un producto etiquetado como aceite de aguacate es fraudulento. El organismo puede actuar en casos extremos de adulteración documentada, pero sin un benchmark definido, la capacidad de acción regulatoria sistemática es muy limitada. Es la misma brecha regulatoria que permitió que el aceite de oliva en Estados Unidos fuera adulterado durante décadas antes de que California estableciera sus propias normas. En noviembre de 2024, el Codex Alimentarius, el organismo internacional de estándares alimentarios dependiente de la OMS y la FAO, adoptó por primera vez guías específicas de pureza y calidad para el aceite de aguacate. Eso es un paso significativo. El Códex es el marco de referencia que la mayoría de agencias nacionales utilizan para desarrollar su propia regulación. Que exista ya un estándar internacional acordado es el primer paso hacia regulación nacional aplicable. Pero conviene entender lo que ese paso significa y lo que todavía no significa. Las guías del Códex no son automáticamente ley en ningún país. No vinculan a la FDA americana, ni a la FASA europea,
ni a ninguna otra agencia nacional hasta que cada una las adopte en su propio marco regulatorio. En la práctica, ese proceso tarda años. Mientras ese proceso no se completa, los productores fraudulentos siguen operando en el vacío legal que existía antes de noviembre de 2024. El contraste más claro es el aceite de oliva. Wang publicó sus hallazgos sobre fraude en aceite de oliva en torno a 2011 a 2012. California respondió estableciendo estándares propios en 2014. Los estudios posteriores mostraron mejoras sustanciales en los niveles de fraude en el mercado californiano. El fraude en aceite de oliva no desapareció. Sigue siendo el producto con más fraude documentado en Europa, según los informes de la Comisión Europea. Pero los estándares crearon accountability, y el accountability redujo el fraude. El aceite de aguacate está ahora exactamente donde estaba el aceite de oliva hace una década. La ciencia está hecha. El problema está documentado. Los estándares están en desarrollo. El tiempo que tarda en convertirse en regulación aplicable es el tiempo en que el mercado seguirá vendiendo aceite de soja a precio de aguacate. Todo lo anterior tiene un contexto norteamericano. Estudios de UC Davis, regulación de la FDA, mercados de distribución de Estados Unidos y Canadá. Pero el problema del aceite de aguacate falso no es geográficamente específico. Es un problema global, y el mundo hispanohablante tiene razones particulares para prestarle atención. México es el mayor productor de aguacate del mundo. El aguacate es uno de los productos agrícolas más importantes de la economía mexicana, y el aceite de aguacate es una extensión natural de esa industria. Pero ser el mayor productor no protege al consumidor local. El aceite de aguacate premium que se produce en México se exporta mayoritariamente a mercados de alto precio como Estados Unidos y Europa. El consumidor mexicano que compra aceite de aguacate en un supermercado está igualmente expuesto al fraude de adulteración que cualquier consumidor norteamericano o europeo, porque los mecanismos de control analítico son igualmente escasos. En España y el resto de Europa hispanohablante, el aceite de aguacate ha seguido exactamente la misma trayectoria de crecimiento que en Norteamérica con algo de retraso. El mercado europeo de aceite de aguacate crece a tasas de doble dígito. Los consumidores con dietas plant-based o cetogénicas lo han adoptado masivamente como alternativa al aceite de oliva para alta temperatura. Y los precios de retail en Europa son incluso más altos que en Estados Unidos. En algunos mercados europeos, un bote estándar de 500 mililitros de aceite de aguacate extra virgen supera los 15 a 20 euros. La Comisión Europea identifica los aceites de alto valor como una de las categorías prioritarias de vigilancia en fraude alimentario. Los informes anuales del sistema RASFF, la Red de Alertas de Seguridad Alimentaria de la UE, recogen incidencias de adulteración en aceites de forma consistente. Pero el aceite de aguacate, a diferencia del aceite de oliva, no tiene aún una red de productores con denominación de origen, una cultura de verificación consolidada, ni los recursos de lobby que el sector oleícola mediterráneo lleva décadas invirtiendo en estándares. Para el consumidor latinoamericano en general, hay una ironía particular en este fraude. Algunos de los países productores de aguacate de mayor calidad del mundo, México, Perú, Chile, Colombia, son también mercados donde el aceite de aguacate en el lineal puede ser de procedencia incierta, con controles analíticos rutinarios escasos o inexistentes. Comprar un producto local no es en absoluto garantía de autenticidad cuando el producto local que compras puede haber pasado por varios intermediarios antes de llegar al bote.
El problema estructural es siempre el mismo. La adulteración ocurre donde la diferencia de precio es mayor, el control analítico es menor y los incentivos de detección son débiles. Esas tres condiciones se cumplen con el aceite de aguacate en prácticamente todos los mercados del mundo hispanohablante. Hay un elemento adicional relevante para los mercados latinoamericanos: la ausencia de tradición de verificación analítica en la compra de aceites premium. En España o en Italia, el consumidor tiene décadas de historia de fraude en aceite de oliva que han generado una cultura de desconfianza y de verificación. En México, Colombia, Perú o Argentina, el aceite de aguacate es suficientemente nuevo como para que esa cultura no exista todavía. El consumidor que compra aceite de aguacate en Guadalajara o en Bogotá lo hace con la misma confianza que el consumidor europeo depositaba en el aceite de oliva a finales de los años 90, antes de que los escándalos de adulteración destruyeran esa confianza. Esa ingenuidad, completamente comprensible, es exactamente el activo que explota el fraude. No necesitas engañar a un consumidor escéptico que ya sabe que debe verificar el color del aceite antes de comprarlo. Necesitas engañar a alguien que todavía confía en que lo que dice la etiqueta es lo que hay dentro del bote. Y en los mercados hispanohablantes con menos historia, con este producto específico, ese perfil de consumidor es la mayoría. Dicho esto, los países productores tienen una ventaja potencial que otros mercados no tienen: acceso directo a productores locales con trazabilidad verificable. En México, en Perú, en Chile, existen productores de aceite de aguacate que venden directamente al consumidor o a través de mercados de productores y tiendas especializadas. Ese canal, el productor que puede decirte de qué finca viene el aguacate, qué fecha fue prensado, bajo qué condiciones fue almacenado, tiene una trazabilidad que ningún producto envasado de distribución masiva puede igualar. No es siempre práctico ni económico, pero para quien vive cerca de una zona productora, es la forma más directa de eludir toda la cadena de distribución donde ocurre el fraude. ¿Qué puedes hacer con toda esta información en la próxima vez que estés delante del lineal de aceites? La primera señal es el color. Es la más inmediata y la que no requiere ningún equipo. El aceite de aguacate virgen o virgen extra auténtico es verde. Toma su color de la clorofila presente en la pulpa del aguacate. Un bote etiquetado como aceite de aguacate virgen extra, que sea de color amarillo pálido, dorado o prácticamente incoloro, es una señal de alarma. El aceite de aguacate refinado es legítimamente más claro, porque el proceso de refinado elimina los pigmentos. Pero si la etiqueta dice virgen o virgen extra y el contenido parece aceite de girasol refinado, algo no cuadra. Esta verificación la puedes hacer en el lineal, de pie, en 10 segundos. La segunda señal es el olor. El aceite de aguacate fresco y auténtico tiene un aroma característico: ligeramente herbáceo, con notas mantecosas, reminiscente vagamente a seta o champiñón y claramente a aguacate. Los investigadores de UC Davis lo describen con esos términos exactos: herbáceo, mantecoso, a seta, a aguacate. Si abres un bote de aceite de aguacate y no huele a nada, o huele a aceite genérico neutro, o tiene un olor rancio, abrido o a cera, lo que algunos describen como olor a pintura o a plastilina, estás ante un producto adulterado, rancio o ambas cosas. Este test puedes hacerlo en casa antes de usar el bote por primera vez. La tercera señal es recurrir a marcas con historial analítico verificado. Los dos estudios de UC Davis identifican sistemáticamente las marcas que pasaron los controles. En aceite refinado, Chosen Foods y Mardian's Avocado Oil son los dos que pasan de forma consistente.
En categoría virgen, Calpur obtuvo buenos resultados. Estos no son los únicos aceites auténticos del mercado, pero son los que tienen el respaldo de análisis independientes publicados en revistas científicas revisadas por pares. Si tienes dudas sobre una marca que no conoces, busca si tiene certificación de terceros. El sello Seed Oil Free Certified implica análisis de laboratorio independiente de pureza. En Europa, algunas marcas de origen peruano, chileno y mexicano, con trazabilidad directa del productor, han empezado a ganar presencia, aunque la verificación sigue siendo escasa. La cuarta señal es la regla del precio como filtro de entrada. No como garantía, ya vimos que un precio alto no garantiza pureza, sino como filtro de exclusión. Por debajo de cierto precio, la economía del aceite de aguacate auténtico simplemente no funciona. El coste de producir aceite de aguacate genuino, la fruta, la extracción en frío, el envasado, tiene un suelo que el precio de venta no puede perforar sin que algo en la cadena haya sido sustituido. Un bote de aceite de aguacate virgen extra, que cuesta lo mismo que un bote de aceite de girasol de supermercado, no puede ser aceite de aguacate auténtico. La diferencia de coste de materia prima entre ambos hace imposible ese precio. El resumen práctico es este: verde, aromático, de marca verificada y a precio que refleje el coste real de producirlo. 4 criterios. Ninguno requiere laboratorio. Todos los puedes aplicar antes de pagar. El aceite de aguacate no es un caso aislado. Es el último ejemplo de un patrón que se repite de forma sistemática en todos los aceites de alto valor del mercado. El aceite de oliva virgen extra lleva décadas siendo adulterado con aceites más baratos en todo el mundo. El aceite de sésamo se mezcla con aceites vegetales genéricos. El aceite de coco virgen se diluye con aceites de palma refinados. En todos los casos, el patrón es idéntico. Un aceite de alto valor con beneficios percibidos para la salud, un precio premium que crea margen para el fraude, una cadena de suministro opaca con muchos intermediarios y una ausencia o debilidad de los estándares regulatorios que permitirían detectar la adulteración de forma sistemática. Lo que hace especialmente relevante el caso del aceite de aguacate en este momento es que estamos en el punto de máxima vulnerabilidad del ciclo. El producto acaba de masificarse, los precios premium están en su punto más alto, los estándares regulatorios acaban de empezar a desarrollarse, pero aún no son aplicables, y el consumidor ha interiorizado la narrativa de que es el aceite saludable de referencia, sin que nadie haya construido todavía los mecanismos para verificar que lo que compra es lo que cree estar comprando. Es el mismo punto en el que estaba el parmesano cuando los productores italianos empezaron a descubrir que el Parmigiano Reggiano, que se vendía en Estados Unidos, incluía celulosa de madera como relleno. Es el mismo punto en el que estaba el salmón cuando los primeros estudios de ADN barcoding empezaron a documentar que 1 de cada 3 platos de salmón salvaje en restaurantes era salmón de piscifactoría. En todos esos casos, el mecanismo era el mismo: valor percibido, opacidad en la cadena, débil vigilancia regulatoria. La diferencia con el aceite de aguacate es que esta vez los estudios se han publicado con suficiente anticipación como para que el consumidor informado pueda protegerse antes de que la regulación llegue. No tienes que esperar a que la FDA o la FASA establezcan estándares aplicables. Tienes la información ahora: el color, el olor, las marcas verificadas y la regla del precio. Son 4 filtros que, aplicados en el lineal, reducen drásticamente tu probabilidad de llevar a casa un bote de aceite de soja etiquetado como aguacate. Hay otro ángulo en este fraude que merece atención.
y es el de quién gana dinero con él. El mercado global de aceite de aguacate valía aproximadamente 660 millones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 1.100 millones en 2032. Es un mercado en crecimiento rápido y consistente, impulsado por consumidores que perciben el producto como saludable y premium. Ese crecimiento es exactamente el entorno que hace que el fraude sea económicamente racional. La cadena de producción del aceite de aguacate tiene varios eslabones. El agricultor que produce aguacate, la empresa extractora que lo procesa y prensa, el exportador, el importador, el distribuidor mayorista, el envasador, que puede ser distinto del productor, y finalmente el retailer. En cada uno de esos eslabones puede ocurrir adulteración, y en la mayoría de ellos el eslabón siguiente en la cadena no tiene la capacidad técnica ni el incentivo económico para verificar lo que está recibiendo. El problema del envasador es especialmente relevante. Muchos de los productos que el consumidor final compra no los produce quien pone su marca. Son aceites producidos a granel por terceros, comprados por litros, envasados bajo etiqueta propia. El retailer o la marca que pone su nombre en el bote muchas veces no ha verificado la pureza del producto mediante análisis independiente. Confía en la documentación del proveedor. Y esa documentación, como demostró el escándalo del aceite de oliva en Italia y en España en décadas anteriores, puede falsificarse con relativa facilidad. El Washington Post documentó en 2024 que esta dinámica es exactamente la que explica por qué las marcas blancas de grandes distribuidores, que teóricamente tienen más poder de negociación y más recursos para controlar sus cadenas de suministro que las marcas pequeñas, son tan vulnerables al fraude como cualquier otra. La cadena de distribución de aceite a granel es global, compleja y opaca. Una marca que compra 50,000 litros de aceite de aguacate a un proveedor mayorista puede no tener la infraestructura para verificar que esos 50,000 litros son lo que dicen ser. ¿Y si el proveedor mayorista los compró a su vez de un intermediario en México, Perú o Kenia? La trazabilidad se diluye en cada eslabón. Los únicos dos actores de la cadena que tienen el incentivo para verificar de forma sistemática son el consumidor final, que no puede permitírselo, y el productor genuino de aceite de aguacate auténtico, cuyo negocio se destruye cuando el mercado se llena de producto adulterado más barato. Es por eso que los productores auténticos de aceite de aguacate, Chosen Foods, Olivado, Calpur, entre otros, llevan años presionando activamente para que se establezcan estándares regulatorios. No por altruismo, porque el fraude les arruina el negocio. Cuando un consumidor compra aceite de soja a precio de aguacate y la experiencia es satisfactoria, porque no nota la diferencia, su disposición a pagar el premium real la próxima vez disminuye. El fraude contamina el mercado entero, incluyendo a quienes lo hacen bien. Ese es el argumento económico que eventualmente convence a los reguladores de actuar. No la protección del consumidor, aunque debería ser suficiente, sino el daño a los productores legítimos que pierden cuota de mercado frente a competidores que venden fraude. Fue así con el aceite de oliva. Será así con el aceite de aguacate. El timing lo determinará la presión de la industria legítima sobre los organismos regulatorios, no la velocidad con que el consumidor descubra el problema. Mira el aceite de aguacate que tienes en tu cocina. La misma frase con la que empezamos. Pero ahora tienes información diferente sobre lo que podría haber dentro. Es posible que sea auténtico. Es posible que lo compraste de una marca que pasa los análisis, que el color es el verde correcto,
que el olor es el herbáceo y mantecoso que debería ser. Si es así, lo sabes ahora con más certeza que antes de empezar este episodio. También es posible que estés mirando un bote de aceite de soja con una etiqueta verde y un precio de 15 euros. Y la única diferencia entre esas dos situaciones, para el consumidor que no tiene laboratorio, es exactamente la información que acabas de recibir en los últimos 40 minutos. Si este episodio te ha sido útil, compártelo. Suscríbete si quieres seguir desmontando lo que hay dentro de los productos que llenan tu despensa cada semana. La próxima vez que vayas al supermercado, ya sabes qué mirar.